Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Literatura Cítrica. Yo soy Ana Mandarina y en este episodio de hoy tenemos libros de romance. Hoy es 14 de febrero, no importa si lo están escuchando el mismo día que salió o días después. Este es un especial San Valentín, así que si no tienen cita, yo seré su cita de hoy día. En el episodio de hoy vamos a viajar por el origen de las novelas de romance, cuáles eran sus intenciones en ese momento, cómo cambió el género y cómo es hoy en día. También vamos a hablar un poco sobre romances queer y el menosprecio hacia las mujeres que leen estos tipos de romance. ¿Cuál es el prejuicio que hay detrás de todo esto? Así que vamos a ir comenzando porque esto puede ser que vaya un poquito para largo. Haciendo el guión para este episodio me pregunté cuál había sido la primer novela romántica de la que teníamos registro, porque yo soy una nerd de la historia, así que me encanta investigar este tipo de cosas, así que les traje un poquito de esta información como para romper el hielo. Y la primera novela romántica completa se halla en Grecia en el siglo I después de Cristo, que va a retratar lo que es una historia sobre una chica que es secuestrada por piratas, pero su enamorado después la rescata. Esta es una historia de romance donde ellos terminan casados. Aunque también encontramos fragmentos de una historia que es escrita en el siglo I antes de Cristo, también en Grecia, sobre dos adolescentes enamorados que luego se casan. Acá podemos sacar dos conclusiones. Una, que el amor romántico y esta idea de la novela romántica era tan antigua como la misma creación de la literatura. Y la segunda es que los griegos eran muy románticos. Pero uno de los resultados que más se repetía cuando estaba haciendo esta investigación era una novela que se llamaba Pamela o la virtud recompensada, que fue escrita por Samuel Richardson en 1740. Este libro es considerado la primera novela romántica que hay en la historia de la literatura. Esta historia sigue a Pamela, una chica que trabaja como sirvienta para un hombre rico que se le insinúa e intenta tener algo con ella. Es decir, va a intentar corromper su virtud, pero ella lo va a rechazar demostrando que es pura, por lo que él termina reflexionando y casándose con ella y la convierte en un miembro de alta sociedad. Y casi 50 años después se publicaría Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, que es el primer libro de la autora y que dicen y pone la vara para los que serían el resto de los libros de romance de la historia. Y digo supuestamente porque esto siento que hay un sesgo muy europeo cuando se busca este tipo de cosas. Siempre son autores europeos, nunca hay un autor de Medio Oriente o de Asia, así que puede ser que algún autor de esos lugares haya escrito antes un libro de romance, pero no se haya considerado por, de vuelta, este sesgo europeo que hay en la literatura y casi en todo. Pero sigamos, ¿de qué sirve saber entonces la historia detrás del género? ¿Es porque yo soy una nerd de la historia y me encanta? Sí, pero no. A ver, en aquella época la literatura para mujeres no era solamente un entretenimiento ofensivo, sino una forma de promover ideales sobre el matrimonio y la pureza de la virtud a las mujeres de clase alta. Y digo mujeres de clase alta porque eran las únicas que no solo podían acceder a una educación, sino también a libros. Las mujeres de clase baja no tenían ese privilegio. La mayoría de las historias de romance entonces terminaban en matrimonio e hijos y se hacía mucho énfasis en esperar al matrimonio para poder intimar con alguien. Esto principalmente por los ideales de las épocas, muy influidos por la religión occidental. Estos libros ayudan a reforzar cómo las mujeres debíamos comportarnos y qué debíamos aspirar. Y aunque sí, podemos decir que teníamos personajes de Jane Austen que mostraban mujeres con opiniones firmes y pensamientos sarcásticos que iban en contra de lo que la sociedad esperaba que una mujer se comporte, además de la fantasía de elegir a un hombre por amor y no por conveniencia, estas historias terminaban con nuestras heroínas con un final satisfactorio para los estándares de las épocas, nunca se salían de la norma. Incluso en su novela Persuasión, Jane Austen muestra a una mujer solterona y orgullosa, pero que tiene un final feliz al lado de un hombre. Y esta es una de las grandes diferencias con los romances actuales, porque ahora vamos a ver cómo cambiaron junto a la sociedad. Esto es muy importante porque la literatura avanza a medida que avanza la sociedad. Entonces, si ya cambiamos de paradigma, la literatura va a cambiar de paradigma también. Y si vos te quedás atrás en ese concepto de el avance que hay entre los ideales de las personas, tu libro o tu idea no va a tener tanto éxito como solía tener. Entonces, los romances en la actualidad siguen a una sociedad obviamente más abierta. Ya no es necesario esperar al matrimonio ni tampoco casarte. Porque ahora no se sigue una relación definitiva, sino una relación del momento. Y no siempre termina con la pareja principal junta. Y vamos a ampliar esto, porque los romances de hoy se enfocan en un momento en específico de la protagonista, por ejemplo, la secundaria, la universidad, un viaje, un verano, un trabajo, y esto reduce el tiempo de la historia y también el objetivo. Por ejemplo, en los libros de Jane Austen teníamos que podían pasar hasta años en un mismo libro, y años desde que los personajes se conocían hasta que por fin se casaban o tenían una mínima interacción. Esto marca la diferencia con los romances actuales, porque generalmente pasan en plazos de meses o máximo un año. Si pasan más años se hace medio tedioso
tedioso y como que es imposible llegar a algún tiempo, obviamente con la diferencia de cuál es la intención de la narrativa. En Hero Rivalry pasan años, pero esos años son justificados. También en People We Met in Vacation también tenemos que pasan años, pero es que se ven solamente en vacaciones, creo. No lo leí el libro, pero tengo entendido que es algo así. Esto por el cambio de sociedad. No podías poner a Lizzie en un Uber para que se vaya a Mansfield Park. No, tenías a Lizzie caminando horas para poder llegar a ver a su hermana. Esa es una diferencia en que el tiempo de antes era muy diferente al tiempo de ahora. Y a veces, por más de que el romance sea el género principal, es usado como recurso para que los protagonistas cambien, crezcan como personas, que aprendan algo del otro y después sigan con su vida. El objetivo no es casarse, sino ser mejores de lo que eran al principio o solucionar también un problema. La relación entre ambos protagonistas es un proceso y no la finalidad. Y esto sucede porque como sociedad ya no concebimos el amor romántico como una forma de llegar al matrimonio y continuar con la especie, sino como un sentimiento, un suceso, un momento en nuestras vidas en lo que lo único que importa es lo que sentimos por otra persona y las consecuencias que eso trae. Un ejemplo muy fácil es Yo antes de ti, que si no viste la película o leíste el libro, entonces ten cuidado que te voy a hacer un spoiler. En esta historia el momento específico es el trabajo de nuestra protagonista donde conoce el interés amoroso. Y al final, ya lo conocemos todos, pero acá se usa el romance y la conexión entre ambos para que crezcan, para que ella se anime a hacer cosas nuevas y deje de depender de una vida que la ata, y él para que pase feliz el tiempo que le queda. El romance otra vez es este recurso que guía a los personajes a su destino final, que generalmente es el cambio. Y este romance como proceso tiene como uno de los objetivos obviamente entretener. Nos permitimos disfrutar de la atención de los personajes en lugar de recibir una lección de etiqueta de parte de la sociedad. Las mujeres al fin nos adueñamos de un género que era usado para promover ideas políticas para convertirlo en entretenimiento, donde podemos tener fantasías de cómo, por ejemplo, soñar con un hombre que sí tiene la capacidad de comunicarse, pero además de poner un estándar como el del hombre escrito por una mujer. Y tomar ese prototipo como un modelo de que otros deberían seguir, es decir, subir un poco la vara. Quiero darle créditos esto último a @showlelo en TikTok, porque no fue hasta que ella lo dijo en uno de sus videos que no me di cuenta del impacto que tenían los romances actuales en la perspectiva que tenían las mujeres sobre sus relaciones. Con todo esto, las mujeres modernas dimos vuelta a todo el panorama. Y obviamente esto con los romances hetero, pero en un ratito vamos a hablar de los queer, que no se creen que me olvidé de ustedes. Pero sigamos, a pesar de que ahora ya no es un género que intenta enseñarnos cómo una verdadera señorita debería comportarse, sino que por fin podemos disfrutar de la ficción, y entiéndase ahora como en el siglo XXI, porque en los 80 y 90 teníamos libros de romance como mucha erótica, que ya rompían con ese paradigma de los 1800. A pesar de todo esto, es uno de los géneros más criticados y usados para menospreciar a las lectoras. Y desde el principio del género, las mayores consumidoras fueron mujeres, obviamente por estereotipo de género que decían que el amor es un sentimiento femenino y maternal, y como todo lo femenino era sinónimo de debilidad, no solo física, sino mental, porque nos creían inferiores en todo, la literatura que nosotras consumíamos, entonces también lo era. O sea, chicos, ¿qué profundidad podía tener un libro donde dos personas se enamoraban? Obviamente, un tipo de profundidad que una mujer podía entender. Y no podemos hablar de romance y fingir que muchas de las críticas al género que lo tratan como literatura vacía no son misóginas, porque ¿qué diferencia hay entre un libro de romance y un libro de algún gurú de economía que no tiene ningún tipo de respaldo que asegure de lo que dice puede funcionar? Porque un romance que al menos es entretenido es más criticado que los libros de los criptobros que promueven cómo ser un macho alfa. ¿Por qué cuando un chico lee estos libros otros salen a decir por lo menos estás leyendo, pero cuando una chica lee romance te quieren decir que tenés que madurar y leer otra cosa? La respuesta a todas estas preguntas es la misoginia. Todo lo que hacemos las mujeres es mal visto, juzgado, criticado, y encima tenemos que recibir una lección de cuáles son los libros que podemos o no leer. Esta doble vara en la que se mide la literatura entre comillas femenina y la literatura entre comillas masculina molesta, porque nunca terminás de dejar satisfecho a nadie. No podés como mujer disfrutar de una lectura sin que tengas los ojos de algún hombre viéndote y diciéndote lo que lees vos no es importante. Yo obviamente estoy generalizando, no quiero decir que todos los hombres sean así, pero hay muchos famosos mamadores literarios, como les dicen mis amigos mexicanos, que sí son bastante molestos y ven a una mujer leyendo romance y automáticamente es "¡Ah! Estás leyendo basura". Y te mandan a leer a algún autor hombre que ellos consideran superior, obviamente. Otra cosa que tengo para agregar es que el género de romance tiende a considerarse juvenil, por lo que una mujer adulta que lee estos libros es más criticada porque está leyendo libros de adolescentes y debería leer algo más serio. Esto por lo mismo, no se cree que el romance puede tener la suficiente profundidad para ser un libro que deje de estar en la sección juvenil. Esto hace que cualquier libro con un poco de romance escrito por una mujer sea catalogado no solo como juvenil, sino que tampoco es tomado en serio.
Y un ejemplo es Normal People o Gente Normal de Sally Rooney, que sigue a esta relación de dos protagonistas a lo largo de los años. Y a pesar de que hay una relación, obviamente no se clasifica como romance, que es un libro que es coming of age, es decir, que seguimos el crecimiento de ambos desde su adolescencia hacia su adultez. Pero yo les juro que solamente por tener esta relación, muchos en redes creen que es un romance y por lo tanto es una lectura poco seria, a pesar de que el libro habla de temas de salud mental, codependencia, familias disfuncionales y vínculos que van más allá de lo romántico. Una diferencia la encontramos con la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que a pesar de que retrata a 4 personajes donde lo que los une son vínculos sexoafectivos, no es considerado romance, y a pesar de que sí trata temas filosóficos, en mi opinión, si lo hubiese escrito una mujer no tendría el culto que tiene ahora, ni tampoco sería tomado tan en serio. Pero yéndonos un poquito para cambiar de tema, este tema tan denso, vamos con otro tema que es romances queer. Porque los romances gay y sáficos tienen una vuelta más, además de todo lo que ya hablamos antes. Y este es el peso de que el amor romántico no puede separarse de la persecución que la comunidad sufre en la realidad, por lo que un tema recurrente en estos libros es la discriminación, violencia y exilio. Obviamente no todos los libros, pero sí en una gran mayoría, por lo menos los gays, no estoy muy segura de los contemporáneos de chicas de la comunidad, así que me disculpan si me equivoco un poco en esta parte. ¿Y por qué traigo esto? Porque me aparecieron muchos videos de chicos que leen estos libros que se preguntan por qué todos los romances gay tienen que tener este factor de reflexión sobre la comunidad. ¿Por qué tienen que tener lo trágico de la realidad y por qué no se les permite fantasear y soñar como los libros que leen las chicas hetero? Si al fin y al cabo son ficción, ¿por qué se los mide con una vara diferente? Como si sí o sí deben aportar algo más que una historia pochoclera para pasar el rato. Y esta crítica la vi demasiado porque muchos se quejaban de que estaban cansados de leer romances en los que siempre terminen en tragedia, siempre terminen en violencia, siempre terminen siendo romances completamente dolorosos que capaz que, ¿por qué si querés leer algo tranquilo, tenés que irte a un romance heterosexual porque sabes que ellos se lo pueden permitir, pueden fantasear con leer algo pochoclero? Entonces toda esta crítica que se hacía a los romances gays me llamó muchísimo la atención y me gustaría saber qué opinan de esto también. Otro tema que ronda estos romances es que las mujeres son las mayores consumidoras y a veces hasta autoras, por lo que salta la pregunta de si ellas son las indicadas para escribir sobre la experiencia de un hombre gay, y si no es fetichismo solo consumir historias de romance explícitos sobre ello. Esto divide muchísimo las opiniones de las mismas personas en la comunidad, y la verdad es que yo no me sentía muy cómoda leyendo Hero Rivalry porque me parecía que era medio raro que una mujer escriba muchos libros de una serie sobre hombres gay. Entonces dije, no me sentía cómoda, me sentía que podía ser fetichismo y no quería caer en promover eso. Entonces le pregunté a un amigo a ver qué pensaba, si estaba correcto o no, y su opinión fue, que obviamente puede diferir con las otras personas de la comunidad, fue que no importaba si el libro lo escribía un hombre o una mujer, si era o no era parte de la comunidad. Para él lo único que importaba era que existiera la representación y que ésta sea respetuosa. Porque como los libros de la comunidad, de personas de la comunidad, siguen siendo minoría, era importante para él que siga habiendo este mercado. Esto me convenció de leer Hero Rivalry con un poco menos de culpa, pero aún así no podía dejar esa vocecita en mi cabeza que decía, che, no está muy bien leer esto, no me siento cómoda leyendo esto. Obviamente esta es una opinión personal, la suya puede ser completamente diferente. Igual yo creo que hay ciertas situaciones en las que algunas personas, que puede ser hasta una minoría imperceptible, pero aún así no podemos dejar de nombrar esto, que pueden consumir estos libros no solo como entretenimiento, sino como fetichismo. Y también personas pueden escribirlos, principalmente cuando hay autoras que escriben romances sobre hombres gay, pero al mismo tiempo son lesbofóbicas, lo cual implanta la duda de qué tanto estás apoyando a la comunidad si en realidad apoyas a unos porque te parecen atractivos, pero no a otros. Y yo creo que este es un tema muy complejo y muchas de las respuestas solamente nos las pueden dar las personas de la comunidad, porque por ejemplo muchos se ofendieron con Hero Rivalry, con toda razón, pero otros aplaudieron un libro que permitió abrazar la sexualidad masculina en lugar de poner otra historia más desgarradora sobre hombres gay. Me gustaría saber qué opinan ellos sobre esto, si se sienten cómodos y si tienen alguna crítica, porque la mayoría de las opiniones son de chicas hetero que disfrutan estas historias, y me parece perfecto, pero me parece que se deja un poco de lado la opinión de la comunidad en esto con la excusa de que son libros para entretener. Así que me gustaría leerlos en los comentarios si son parte de esta comunidad y saber qué opinan de esto. Y ahora llegando un poco a la parte de divagación del podcast y dejando un poco de lado lo que son las investigaciones que hice,
Siendo sincera, me costó un poco encontrar información crítica sobre las novelas de romance. Sí encontré un poco del origen, pero después me costó. Era bastante difícil. Yo creo que es principalmente porque es un género que no se tiende a pensar de manera crítica, no porque los libros de romance no puedan pensarse de manera crítica, sino porque se tiene esta concepción de que son libros de entretenimiento. Por lo que un libro de entretenimiento no puede agarrar y decirse, bueno, es que esto está mal o esto promueve tal cosa. Así que acá vengo a romper un poco con eso porque yo tengo varios problemas con los libros de romance. A pesar de que todo el podcast me la pasé defendiendo el género y defendiéndolo de las personas que decían que era literatura vacía o que no aportaba nada, yo tengo bastante problemas con el género porque cada vez que elijo un libro no me gusta. No me gusta y yo siento que soy una persona bastante romántica. Me encantan las comedias románticas. Entonces me pregunté muchas veces cuál era el problema de todo esto. ¿Por qué me parecía a mí que no me terminaban de cerrar estos libros de romance? Y principalmente los contemporáneos, porque leí Jane Eyre y Orgullo y Prejuicio y me gustaron muchísimo. De igual manera yo no considero estos libros como romance. Para mí son novelas históricas. Porque de vuelta, el romance cambió, o sea, la concepción del romance cambió en esa época que esos libros eran de romance y hoy en día los vemos como historias que siguen mujeres y vemos su desarrollo de su vida en esa época. Leí muy pocos libros de romance escritos en este siglo XXI. Uno de ellos fue, la saga Crepúsculo, que me gustó bastante, pero siento que sí, tenía esos tintes de los que ahora en un poquito me voy a quejar. También leí Hush Hush, que se lo leí el año pasado porque no lo leí cuando era más chica y era como mi sueño frustrado, así que dije voy a cumplir esa fantasía de mi yo adolescente y lo voy a leer. Pero ambos libros son dos romances adolescentes que siguen a situaciones sobrenaturales de chicas que se ven envueltas en estos hombres misteriosos y oscuros, que en esa época fueron bastante controversiales porque promovían una idea de un amor medio tóxico a adolescentes, cual podemos hablar otro día sobre eso. En esa época capaz que se considerarían hasta dark romance, siendo sincera. Y estos dos romances hablaban de situaciones bastante intensas, sentimientos muy intensos, de especies sobrenaturales que habían vivido mucho tiempo y eran significativamente mayores que las adolescentes que estaban enamoradas. Este era un romance intenso, un romance adolescente que es a todo o nada, que sentís que si la persona no te corresponde te vas a morir, te vas a deshacer, te vas a desintegrar en el suelo y no vas a volver a nacer nunca más. Es un amor tan intenso, tan visceral que sentís que todo se va a terminar si ya no estás con esa persona. Lo mismo pasa con Bella en Luna Nueva, que no, es tremenda esa escena. Toda esa parte del libro en la que ella está completamente destrozada y tiene un montón de pesadillas porque Edward se fue, me pareció en su momento exagerado, pero después lo digo, bueno, era un adolescente con el corazón roto. Puede ser que tenga un poquito de razón. Viendo mi biblioteca y buscando algún libro de romance que leí, tenemos Como agua para chocolate, que es un libro que odié, que lo leí el año pasado. Y aunque muchos dicen, no es romance, es realismo mágico, es romance con realismo mágico. Siento que la relación de Tita y Pedro es una de las más horribles que alguna vez tuve que leer. El personaje de Pedro como interés amoroso es horrible. No hay nada en Pedro que me genere ningún tipo de sentimiento positivo hacia él, con todo respeto a Laura Esquivel. Pero el hecho de que Pedro se vaya y se case con la hermana de Tita solamente para estar cerca de Tita no me hace ningún tipo de sentido. Es un romance en el que Tita se termina conformando con ser la amante y con este diálogo interno que dice: mi hermana tendrá su cuerpo, pero yo tendré su corazón. Basta, Tita, por favor, querete un poquito. Te lo pido por favor, Tita, mírame. Tita. Entre las razones de por qué este libro no me gustó está que no me parecía realista el romance, no tenía sentido de por qué Tita lo amaba tanto y podríamos decir que era porque era un adolescente, pero después pasa el tiempo y Tita crece y Tita sigue con el mismo pensamiento de que Pedro es mío. Se casó con tu hermana, Tita. Te lo pido, por favor, vamos a sentarnos y hablar un poquito de vuelta. Recapitulemos. Pero bueno, lo que tengo con este libro es personal porque siento que me defraudó. Venía hermoso hasta la mitad, pero en la mitad derrapó, así que no me gustó nada. Les recomiendo que lo lean para sacar sus propias conclusiones. Además, el chisme es bastante entretenido. También tiene una serie en HBO que dicen que está muy buena. Yo no la vi, pero la pienso ver. Mientras miro mi librero también encuentro lo que es Carmila. Este es un libro que se dice que es el primer libro que tiene registros sobre vampiros y el primero que nombra vampiros. Este libro es un libro de los 1700, finales de 1700, sigue a la vampiresa Carmila, que va a tener una relación amistad / amorosa / dudosa con el otro personaje que creo que se llama Laura, ahora no me acuerdo bien. Y yo me voy a tomar la libertad de considerar este libro romance. No me importa lo que digan, para mí ellas son novias.
ellas se amaban, ellas no eran solo amigas. Esta relación que tienen Carmila y Laura es una relación que te dice el libro que es amistad. No te van a decir que ellas eran novias porque era a fines de 1700 y lo escribió un hombre, no te iba a escribir algo sobre las lesbianas, un hombre del 1700. O sí, no lo sabemos. El tema es que este romance es un amor tan visceral, tan dependiente, tan... No sé cómo explicarlo, la verdad, siento sincera, pero es como si quisieras arrancarte el corazón y dárselo a la otra persona para que se alimente de él. Ese sentimiento es lo que me transmitió este libro. Y le quiero leer un párrafo que Carmila le dice a Laura, le dice: Carmila me sujetaba entre sus brazos, me miraba intensamente a los ojos. Sus labios ardientes recorrían mis mejillas con 1000 besos. Y, con un susurro apenas audible, me decía: serás mía. Debe ser mía. Tú y yo debemos ser una sola y para siempre. ¿Me van a decir que eso no son dos novias deseándose el amor eterno? ¿Me van a negar eso? Y una parte, Carmila le dice: nunca me he enamorado y nunca me enamoraré, afirmó Carmila, a no ser que me enamore de ti. Chicas, los sentimientos que me provoca esta historia, y yo no puedo creer que sean amigas y que no me confirmen que sean novias, así que tengo esta necesidad visceral de leer un retelling de Carmila. Y esto es algo que vemos mucho en romances sáficos, romances que dan la vida por la otra persona, que se siente tanto que podrías arrancarte el corazón con las uñas. No sé si estoy siendo muy explícita, si lo estoy diciendo, perdonen, pero se sienten así, es un tipo de romance que se diferencia del romance heteronormativo, con esta forma de intensidad, estos juramentos de amor eterno, y muchas veces se ven reflejados en estos libros sáficos sobre criaturas sobrenaturales, entiéndase, vampiro. Un libro que quiero leer así es Lucy Inmortal, que lo tengo ahí fichado. Es un retelling de Drácula que sigue a Lucy, la amiga de la protagonista, que no me acuerdo ahora bien, que es convertida por Drácula a vampiresa, así que es un libro que ya tengo pendiente. Si tienen algún libro así parecido, díganme en los comentarios, pero un retelling de Carmila este año me leo sí o sí. Un libro de romance que leí el año pasado y que tampoco me gustó, porque van a ver mucho eso, que tengo problemas con los romances contemporáneos, es Espíritu Salvaje de Adriana Criado, creo que se llama así. Mi problema con este libro era que no sentía que los personajes tenían coherencia. Los personajes tenían casi 25 años y actuaban como adolescentes. Y esas actitudes no me gustan demasiado. Siento que no tiene que tener coherencia la edad del personaje con sus acciones. Y los personajes tienen 25 años, pueden tranquilamente sentarse y hablar de sus problemas. Y encima esta rivalidad que tenían no me hacía sentido porque de vuelta, ya estás grande, tenés 25 años. Y puede ser que una rivalidad, un enemies to lovers funcione en algún libro de fantasía, pero siento que en esta no funciona. Además de que ni siquiera eran enemigos, se tenían ganas todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el enemies ahí? ¿Dónde está la famosa rivalidad? Si se tienen ganas desde un principio, no es un enemies to lovers. Sentía que es un libro que se puede leer tranquilamente para adolescentes, que si hubiese funcionado en la secundaria se hubiese entendido mejor, porque a veces los adolescentes tienen esa rivalidad loca que no llegas a entender porque sienten todo demasiado. Entonces es entendible que se odien, se detesten por cosas tan banales. Pero ya en la adultez me parece que no tiene mucha coherencia. Y ahora vamos con mi problema con el romance, que va mucho de la mano de este último libro, que me di cuenta que muchos libros de romance contemporáneos parecían fanfics. Y no es que parecer fanfic sea algo malo, sino que tenía esta forma simple, cliché, repetida de mostrar temáticas y mostrar tramas que ya habíamos visto antes y que ya habíamos visto en libros que sacaron de Wattpad. Mi problema con esto es principalmente la falta de originalidad y la falta de decir, bueno, te traigo un tema interesante para poder abordar. Siento que es lo mismo que ya venimos viendo hace años y como que es cierto que el mercado tiene mucho que ver con esto, porque se vuelve cada vez más mainstream el hecho de leer libros de romance y se necesitan libros todo el tiempo y necesitas un nuevo bestseller todos los meses. Siento que esta presión que le ponen las editoriales a estos libros de romance puede ser que contribuyan a que no haya historias muy originales, por así decirlo, y que terminen pareciendo fanfics o terminen incluso siendo fanfics que les cambias un poquito de las cositas para que no te denuncien por derechos de autor. Ya vimos varios ejemplos de estos en libros famosos que se fueron publicados el año pasado. Y no sé qué tan buena idea es eso. Siento que deberíamos darle oportunidad a historias más originales y autores que tienen un poquito más para dar. Esto no es nada en contra a esos autores ni tampoco a las personas que lo consumen, porque acá la crítica siempre va a ser hacia el libro, hacia si es que el autor hace algo medio cuestionable. Nunca va a ser a las personas que leen el género. Los personajes son algo que también se repite mucho, son un arquetipo de
intereses amorosos masculinos que son el mismo, pero en diferentes situaciones y a veces con un color de pelo un poquito más claro o un poquito más oscuro. Las protagonistas femeninas también dejan mucho que desear, siempre terminan yéndose a extremos y su personaje no termina teniendo coherencia porque si tenemos, por ejemplo, un personaje independiente que te dice todo el libro de que, ay, yo no me quiero casar, yo quiero ser independiente, pero en el momento en el que puede voltearse y dejar todo por el macho, lo hace, no tiene mucha coherencia en un personaje así y a mí es algo que no me gusta mucho leer. Yo entiendo que sea un género que principalmente se consume como entretenimiento y que no vas y buscas algo serio o algo bastante profundo cuando ves este tipo de libros, pero siento que no deberíamos dejar de pasar la falta de originalidad, que deberíamos exigir mejores productos, porque al fin y al cabo somos nosotros los consumidores, nosotros manejamos un poquito también, depende a veces el mercado, entonces deberíamos pedir, che, me parece que esta historia es la misma que ya venimos viendo, pero me pusiste una portada un poquito diferente, me borraste un poquito el título y me pusiste en vez de Clara, Claire, y no está muy bueno. Una cosa no quita la otra, que sea entretenimiento no significa que tenemos que callarnos cuando algo nos parece que no está bien ejecutado. Y uno de mis problemas con el romance es principalmente la perpetuación de estereotipos de género y cómo siempre se repiten y pasan completamente impunes. Y yo entiendo que sea un género que a veces entras y lees un libro para no pensar, entonces no tenés ganas de agarrar y decir, uy, esto repite estereotipos de género. Pero al mismo tiempo siento que mucha gente cuando lo dice, cuando decimos de che, me parece que este libro, ¿por qué él siempre tiene que ser el CEO? ¿Por qué no puede ser ella la jefa en un momento? ¿Por qué siempre él tiene que tener 500 años y ella tiene 18 recién cumplidos? ¿Por qué no podemos poner un poquito de igualdad de condiciones y dejar de tener una diferencia tan grande? Y que esta diferencia sea marcada por justamente que el hombre sea siempre un poquito más superior que la mujer. Pero algo que pasa es que cuando se ponen todas estas conversaciones en la mesa, siempre hay alguien sale y dice, ay, pero yo leo estos géneros para no pensar, lo leo para pasar el rato. Y siento que es caer un poquito en el estereotipo de que estos libros no tienen nada más para dar que solo entretenimiento y son vacíos. Para mí todos los libros tienen algo que analizar, todos los libros tienen algo que te quieren decir y te quieren dejar. Y si a veces estos repiten cosas que capaz están medias retrógradas y medias controversiales, siento que está bien que nosotros digamos, che, me parece que estaría bueno que no haya tanta diferencia de edad en los libros o que esta diferencia de edad no pase desapercibida. Obviamente esa es mi opinión personal porque yo les dije en el primer episodio de este podcast que yo era una contradicción absoluta. Entonces algo que me pasa con el género del romance es que contradigo muchísimo. Siento que tengo estos problemas y siento que o hay romances que son muy tóxicos o hay romances que no están muy buenos o se repiten estereotipos de género en los que el hombre tiene, no sé, un título universitario y es profesor, pero la chica sigue siendo estudiante y eso me hace bastante ruido. Y eso me pasó con la hipótesis del amor, que lo iba a leer, pero cuando me enteré que era una dinámica así, no lo quise leer más. Y aunque creo que entiendo que sean personas adultas y que ella está por un máster, creo, no estoy segura, esa diferencia me hace ruido. Y siento que hubiese estado bueno que capaz los dos hubiesen sido profesores, o los dos hubiesen tenido la misma edad, o incluso el mismo poder, porque a veces pasa eso también, que siempre el hombre llega a tener un poder mayor que la mujer, y eso es algo que a mí no me gusta mucho leer. Por lo que cuando elijo romances tiendo a elegir romances que tienen algo más para decirme. Y un libro que cumple estas características es A un paso de ti de Hannah Bonham Young. Este libro sigue a dos protagonistas que son Win y Boo, que se conocen en una fiesta, pasan una noche juntos y eso es suficiente para que ella quede embarazada. Entonces toda la premisa de este libro son dos personajes intentando convivir con la idea de que van a ser padres, los dos con una maternidad y paternidad deseada a pesar de ser sorpresa e inesperada. Y es una historia bastante linda que la dejé por la mitad, pero la pienso retomar en algún momento. Ellos tienen una relación muy sana que al principio termina siendo como amigos y después se termina formando algo más. ¿Y por qué elegí este romance sobre otros? Porque este romance habla de discapacidades. Win es una chica que nació con una mano más chica que la anterior. Es una discapacidad congénita que siempre tuvo que convivir con esa discapacidad y cómo el resto la veía y cómo la trataba. Y un dato es que la autora se basó en su propia discapacidad para escribir su personaje y eso me parece algo importante que no debemos dejar de poner este tipo de historias que incluyen un poquito más otras cosas y que pueden ser igual de entretenidas que otras. Mientras que el personaje, el interés amoroso, que es Boo, es un personaje que se tiene que adaptar a esta discapacidad que tiene, que es una pierna amputada por
bueno, un algo que después más adelante te lo dice la historia, no quiero hacer ningún spoiler. Pero son estos pequeños detalles que para mí hacen la diferencia y que me gusta, porque siento que estoy leyendo algo más original, estoy leyendo algo diferente. Es un romance, pero este romance también habla de temas serios como discapacidad y cómo funciona la discriminación y cómo funciona la misma autoestima y cómo también habla de relaciones tóxicas y este Wayne salió de una relación tóxica y se encuentra con Boo, que es un ángel, que es un hombre completamente angelical y me gusta mucho. Siento que es una historia bastante interesante. Y como romance yo lo recomiendo a pesar de que no lo terminé, porque encima me dijeron que el final es bastante satisfactorio, así que yo confío en las personas que me dijeron esto. Me da gracia cómo se cambia el tono de voz cuando estoy hablando de algo que me apasiona o algo que me causa mucha felicidad, porque es un libro que es muy adorable y cuando me acuerdo de este sentimiento tan azucarado me hace reír. Y quiero hablarles también de algunos libros que tengo descargados de romance en la Kindle, que ellos son Book Lovers de Emily Henry, que vi que era un libro bastante pochoclero, bastante entretenido, y lo tengo descargado en inglés. Los libros de romance ahora me los descargo en inglés. Y esto es porque siento que es más fácil leerlos así, siento que dejo de analizarlos tantos como si los hubiese leído en inglés. Además me dan menos cringe algunas escenas, algunos apodos. Vieron que los romances contemporáneos tienen apodos rarísimos, que en inglés suenan lindos, pero en español se traducen de manera rara. Algunos lo dejan en inglés, es menos cringe la verdad. Dicen que es un libro que es bastante entretenido, que habla, creo que era de 2 autores, no estoy muy segura, porque vieron que yo no sé mucho de los libros antes de comenzarlo a leer, y tienen como esta rivalidad, entonces creo que va por ahí. El otro libro que tengo descargado es La teoría del amor de Ali Hazelwood, que es una autora que quiero leer porque siento que sus romances son bastante buenos en la crítica y me gustaba esa premisa de la idea. Además, una amiga leyó La hipotesis del amor y ya me spoileó todo, ya me sé todo el libro, entonces siento que no es un buen libro para comenzar, teniendo en cuenta que ya me sé todo el libro. Le tengo muchas expectativas porque es el favorito de muchas personas cuando ponen el ranking de libros de Ali Hazelwood que les gusta. Una vez intenté leer Bride, pero no me llamó tanto la atención y este mundo de fantasía me parecía medio confuso. Además lo empecé a leer en español, me causó mucho cringe, lo cambié al inglés y a veces me cuesta engancharme un poco más con el inglés. No puedo hablar de romance sin hablar de Here Rivalry, que fue un libro que no me esperaba que me gustase el año pasado y que en realidad casi dejo porque tenía muchas escenas spicy y poco desarrollo de trama y es algo que no me gustó y me hacía acordar a Icebreaker, que también tenía ese exceso de escenas spicy que en mi gusto no me llamaba tanto la atención, pero me intenté dar una oportunidad porque la gente decía que estaba muy bueno, la gente decía que estaba muy entretenido y que el final valía toda la pena, entonces me forcé y tenían razón, el final es muchísimo mejor. Toda la escena de la quinta, la granja, ay, no sé cómo se dice, como para que me entiendan, el campo que tiene Jane donde está toda su casita, me gustó muchísimo. Si todo el libro hubiese sido así de amoroso, esa conexión que tenía esos dos personajes que por fin podían estar juntos, capaz que me hubiese gustado mucho más. Obviamente, literariamente es un libro que hubiese estado mejor que hubiesen explayado un poquito más en el tema de los prejuicios que hay hacia las personas homosexuales con el tema de el salir del closet, más siendo hombres en el deporte. Hubiese estado mejor que amplíen esas cosas. Capaz que la autora lo amplió en los otros libros que tiene y yo me estoy dejando al pedo. Pero bueno, me di cuenta que no era un libro que se pueda desarrollar mucho esa parte. Aunque en la serie sí se muestra más, por lo menos en el primer capítulo, que es el único que vi, que yo juro que lo voy a seguir, pasa que siento que lo tengo que ver en un momento en específico y nunca tengo ese momento específico. En la serie sí se ve este peso que tiene Jane sobre no defraudar a los sponsors, no defraudar al resto de las personas que tiene, que dependen de él. Entonces se muestra más como una figura que sí tiene este peso en la industria y que si llega a decepcionar a alguien, su carrera y toda la perspectiva que tenían de él se puede desmoronar. La serie funcionó mejor porque amplió esta parte de que dependían de él y si llegaba a defraudar y si llegaba a salir del closet podía bajarle todo. Y es algo que es bastante realista porque hace poco salió una pareja, un referee creo que era, un árbitro, a pedirle matrimonio a su pareja y se llenaron de comentarios homofóbicos. Entonces vos decís, bueno, esto en pleno siglo XXI, en pleno 2026, sí pasa y sigue habiendo este exilio, esta obligación de mantenerse oculto porque si no la violencia puede llegar y te puede arruinar la vida básicamente.
Llegando al final del episodio, me gustaría agradecerles a todos por el apoyo. Gracias por suscribirse al canal y darle like. Si pueden y están en YouTube, pueden hacerlo también. Me ayudaría a llegar a más otras personas. Llegando al final del episodio, me gustaría agradecerles a todos por el apoyo, a todos los que subieron a sus historias que estaban escuchando el episodio del podcast. Es muy lindo verlos y me causa mucha felicidad. A mí me encanta ver sus comentarios. Siento que hay algunos bastante entretenidos porque se toman en serio eso lo que les digo, darme su opinión. Entonces yo quiero leerlos, yo quiero que analicen lo que digo también y sus opiniones, porque yo me puedo equivocar, soy humana. Entonces siento que esa retroalimentación la necesitamos y necesitamos también ese espacio para poder debatir sin que se nos juzgue por eso. Si están en YouTube, me gustaría que le den like al video y también si se pueden suscribir está mejor y pueden dejar algún comentario, me gustaría. Pero si están en Spotify, pueden darle calificación al podcast. Siento que es una aplicación que más cuesta un poquito llegar a más gente que en YouTube, pero yo creo que se puede. Siento que es más cómodo escuchar algo en Spotify. Espero que YouTube no me censure por decir eso. Sin más que decir, les voy a pedir recomendaciones de libros de romance porque sigo con la esperanza de que me guste algún libro de romance. Sigo con la esperanza de encontrar el indicado, el hombre literario favorito. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio.